Hola, queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Bueno, hoy es viernes, contentos todos. ¿Por qué? Porque hoy nos toca, obviamente. Ya les platicaré que ya estábamos platicando ahorita que cuando la perra es brava, a los de la casa muerde. Ahorita les voy a explicar por qué, pero primero, obviamente, vamos a saludar a mi querido amigo, doctor Carlos Burgó. ¿Cómo está usted, doctor? ¿Qué tal? Bien, todo bien, y pues acá arrancando el viernes. Qué bueno. Sergio Abarca, ¿cómo estás, amigo? Pues bien, como hemos dicho, ya es jurisprudencia técnicamente los viernes, y toca el día de hoy, y aquí estamos con mucho gusto de estar con ustedes y con todos quienes nos acompañan. Entonces también le va a tocar a mi querido amigo Francisco Javier Martínez Ibáñez. ¿Te va a tocar, Pancho? Oh, pues, mi querido maestro, yo 3 veces al día, mañana, tarde y noche. Lo que se necesita. Aunque sea vigilia. Sí, está bien. Está bien. Bueno, pues salen como siempre, y estábamos platicando exactamente antes de entrar al aire de la situación del outsourcing, todo lo que le han movido y ahora con la famosa PTU. Bien, Francisco Javier Martínez Ibáñez, ¿cuáles son esos cambios que se están haciendo con relación a la PTU y a dónde van encaminados? Tenemos una reforma que va a eliminar la subcontratación de personal, subcontratación en la que se den personas, y ahora vamos a tener solo algo que se llama servicios especializados. Entonces, con esto vamos a eliminar todo el outsourcing, el insourcing, y está atorado toda esta reforma que ya viene de 2-3 años atrás. La reforma de retención del 6% del IVA fue algo que quedó ahí como una reticencia mal hecha, y ahora también se elimina ese 6% con el cambio, y esperamos que este cambio nos lo den el 1 de mayo, o sea, el 1 de mayo 2021 se va a dar ya el cambio de la eliminación de la subcontratación. Se los firmo. ¿Verdad? ¡Wow! Sí, ok. Y entonces, Carlos Burgoa. Perdón, muy rápido. No, espéreme. Ya se está usted metiendo en otros temas, como siempre. Déjeme terminar por favor. Está bien. No se le puede. ¿Ves por qué no lo presento primero, amigos? ¿Ven por qué no lo presento? Le pones el micrófono y se pone loco. A ver, Carlos Burgoa, Carlos Burgoa, ¿de verdad va a desaparecer la outsourcing, amigo? ¿Tú qué piensas, abogado? Doctor. Yo creo que sí va a tener un cambio fuerte, porque yo creo que hasta políticamente se vería mal, y sabemos que es algo que no le gusta al gobierno en turno. Entonces, si ya canceló un aeropuerto y si se aventó muchas otras de ese estilo, pues la lógica es que sí va a pegar y sí va a tener este efecto. Y en una forma de atemperar las cosas, pues lo que busca ahora es darle pues un poco de más desahogo económico a las empresas a través de las utilidades. Pero aquí me parece que la lluvia de amparos se va a dejar caer. Y bueno, como ya vimos que tuvo un regalito el Poder Judicial hace unos 15 días, pues pareciera que ya está más que cerrada la pinza de esos amparos que hasta el Cruz Azul sabe que no se ganarían, ¿verdad? Entonces, el riesgo que yo veo es esto. Si analizamos la iniciativa en frío, se me ocurre, antes de hablar ahorita de la PTU, 2 temas. Se modifica tanto para laboral como para fiscal. Y en seguridad social, pues bueno, ya nada más se fortalece que sean servicios u obras especializados. Pero lo que más me llamó la atención es que el delito solo se genera en la parte fiscal. Dicho en otras palabras, al Estado le preocupa más que no le paguen a que le paguen bien a sus trabajadores o no. La verdad es que en crudo así está escrita la reforma. Y en segundo lugar, para un día va a ser una actividad legal, para el siguiente día va a ser un delito. Entonces es algo que pues no se explica a nadie, ¿no? Definitivamente son esos cambios así medio absurdos, así medio aberraciones verdaderamente. Y ahora, tanto como que mira, para que no te quejes, tú puedes contratar a los tuyos con la confianza
de que vas a pagar menos utilidades. La pregunta es, ¿en pandemia? No, hombre, va a haber un buen de utilidades, pero bueno, esa es otra historia. Claro, entonces, amigos, fíjense. Primero, yo sigo apostando que no va a desaparecer como está el outsourcing, porque ya son contratos muy añejos y además está desde la Segunda Guerra Mundial que inicia esto del outsourcing, que es un desahogo y además que es una decisión de una parte de la empresa para proteger la parte productiva de la empresa. ¿Sí me explico? Y no estoy hablando de las outsourcing ilegales, las que no pagan, etcétera. Esas de esas no estamos platicando. Esas siempre han estado al margen de la ley. Sino que estamos hablando de las de verdad, como grandes empresas como tal vez Manpower, Adecco y otras similares. ¿Sí me explico? Que tienen inclusive y grandes consorcios internacionales de empresas que están obviamente a partir de esa situación con relación a este tipo de tratar de liberar de ese problema. Pancho ahorita estaba diciendo del insourcing. Imagínense un grupo de empresas que tenga que contratar en cada una de las empresas un departamento de nómina, un departamento de contratación, un departamento de manejo, de recursos humanos, de cálculo de impuestos. O sea, la verdad, yo no creo, yo todavía estoy en espera, yo no creo que se lleve a cabo eso, como decía Francisco, el fin de la outsourcing. Yo no lo creo, pero ya lo veremos, ¿no? Yo sí creo que está usted apostando por ¿cómo se llama? Por una yegua coja. O sea, no, ese caballo no puede ganar. O sea, Manpower y Adecco ya valieron, ya bailaron las calmaditas, mi querido maestro. Les podemos tocar las golondrinas, pero ya bailaron. O sea, los cambios así están y no es realmente algo nuevo. O sea, ya lo traíamos desde antes. Aquí el tema, si bien coincido con usted, mi querido maestro, en que el outsourcing como tal no va a desaparecer, el que va a desaparecer es el outsourcing, no, ni siquiera es el outsourcing en el que se ponen trabajadores a disposición. O sea, porque ese sí puede seguir apareciendo siempre y cuando sea un servicio especializado. O sea, vamos a suponer, oye, tú para hacer el trabajo de limpieza en mi empresa vas a poner a disposición aquí a determinado número de personas para que realicen las actividades. Sí, ¿y a qué te dedicas? Yo soy un despacho contable. Para ti sí es un servicio especializado porque pues los contadores ya sabemos que somos muy malos limpiando, entonces... ya se le viendo trapeando hasta rodilla, mejor cállese. Entonces, ese tipo de servicios sí van a continuar siempre y cuando sean especializados. O sea, está limitándose, pero sí, las empresas de insourcing, por ejemplo, si tenemos un grupo de 10 empresas que tienen una empresa donde se administra todo el personal, pues ahora tendrá que pasar el personal a cada una de las 10 empresas que correspondan y debe tener una empresa que dé servicios corporativos, ¿no? Que por supuesto sería un servicio corporativo para cada una de las empresas que forman el grupo, pero habrá que tener cuidado con los objetos sociales. Entonces, por todos lados está interesante, va a ser un cambio trascendental y nada más me quito medio minuto más. Este es un tema de compliance. Si yo soy director de una empresa, a mí me interesa saber cuáles son las reglas del juego. Compliance significa cumplimiento normativo. Yo entro a una empresa, hoy usted me contrata para que dirija alguna de sus múltiples empresas, mi querido maestro, y lo primero que debo llegar a revisar es, oye, esta bendita empresa, ¿qué normas le aplican? ¿Qué cumplimientos normativos debe realizar? En el caso de el INE hoy le dijo a Morena, dijo, oye,
todos estos cuates no cumplieron con la normatividad, así es de que están fuera. Y tú dices, ¿cómo que no cumplieron? Pues si pusieron a un CEO, pusieron a un director de Morena y el güey llegó a rascarse partes del cuerpo y nunca se fijó qué obligaciones tenía. O sea, eso no lo podemos hacer ningún CEO de ninguna empresa. Si yo llego, tengo que revisar el compliance. Y si, como ha estado ocurriendo con el actual gobierno, no están dispuestos a cumplir la ley, pues tendrían que atenerse a las consecuencias. Si ahora ya no se vale la subcontratación y tú continúas con la subcontratación, tienes que atenerte a las consecuencias, tienes que saber cuáles son las reglas del juego, mi querido maestro. Perdón, oiga, la parte política, pero estoy muy contento con esto del INE. Estoy sorprendido. Hace mucho me contaron un cuento de alguien que aprendió nada más de los fenicios y iba a hacer un examen oral y le preguntaban de los griegos y él decía, bueno, los griegos, pero está junto a los fenicios. O sea que usted resulta, de todas maneras, metió a los fenicios. Está bien. Ay, bueno. Perdón, amigos, es un tema obviamente muy interesante, pero no nos extraña, ¿verdad, Carlos Burgoa, de que actúen así, pues gente, pues de ese color, ¿no? Bueno, lo que pasa es que, como dice un amigo nuestro, Ramón Cabrera, ex subprocurador fiscal, contra la ignorancia no hay ley. Y desafortunadamente el tumbar una figura tan importante como la subcontratación me parece de bastante preocupaciones, pues. Pero eso no es todo. Ahora con lo que sabemos que es una iniciativa en la cual las utilidades se van a limitar a 3 salarios y que de alguna forma también pudiera ser un promedio, seamos honestos y me encantaría que la iniciativa lo nombrara. ¿Han hecho estudios de cuánto verdaderamente gana una persona por utilidades? Lo explico así para que la reforma se entienda, porque pues es un elefante blanco el que nos están vendiendo. Con el tema de utilidades, el 127 de la ley laboral dice, fracción primera, que los directores y lo que son los gerentes, los de toma de decisiones, no merecen utilidades. Fracción segunda, los que son de confianza las merecen topados en un 20% adicional del mayor de base o del mayor sindicalizado. Entonces, bajo esas 2 ideas, es el rubro principal que le duele a toda empresa. La estrategia común es, yo me dedico a contratar solo a los míos para que yo derive a todos los administrativos y operativos en estos esquemas de subcontratación laboral, pero yo me quedo solo con directores, de tal manera que tengo una nómina, quizás hasta tengo mi registro patronal ante el IMSS, pero estoy cumpliendo y no voy a pagar utilidades. Es decir, cualquier centavo le dolería a este tipo de esquemas. Lo que quieren es que ahora abra la puerta al 10%. Está bien, vamos a pensar que lo quieren lograr y que se da. ¿Quién en esta vida, y ese es el estudio que no veo en la propuesta, y se supone que debería ser seria, ¿quién en esta vida ha tenido utilidades mayores de 3 salarios? Nadie. Entonces, ¿qué nos están vendiendo? Está como asimilable a salario, que lo toparon a no sé cuántos millones, 78 millones creo, ¿no? O sea, es risible. O sea, ¿qué están queriendo hacer, no? Salvo que un sindicato se ponga abusado, pues puede hacer por ahí alguna demanda. Pero son ideas que verdaderamente, pues, creen que le están hablando de chiles a Herdes, por decir un ejemplo burdo, ¿no? O sea, verdaderamente no es el esquema. Quieren terminar con la subcontratación porque el Estado como autoridades no ha sido apta para combatirlo. Y no ha sido apta porque quien más lo usa es gobierno. Y punto final, digo, para ahorita dar pauta a otro tema. En la iniciativa que quiere eliminar a la subcontratación laboral, se elimina el 6% de retención que aparece en el 1A fracción cuarta de la ley del IVA. La pregunta es, si ya con la iniciativa se sabe que es por la subcontratación, entonces, ¿qué tonterías está diciendo el SAT con el criterio 46 de IVA, en donde dice que sí, que todo el mundo tiene que entrar a la retención y pareciera que las empresas de vigilancia y que las de limpieza, o sea, así o más claro? Fíjate, una cosa que marcaste ahorita, a ver, muy importante. ¿A quién le aplica esto del outsourcing?
al apartado A o al apartado B del 123 constitucional. Solamente al apartado A. Esto no se le aplica al apartado B. El apartado B, que son todas las empresas del erario público, sí pueden seguir con el outsourcing, porque a ellos no les apartes de este 127 que está marcando. Esto 27 es del apartado A, no es del apartado B, porque el apartado B no reparte utilidades. Entonces, platicando con algunas personas que son, para mi punto de vista, muy conocedores de este tema, e hice ese mismo cuestionamiento. Oigan, ¿y qué pasa con el apartado B, con las empresas? Dice, perdón, pero eso no se les aplica. Eso no se les va a aplicar. Pero ahí está un tema. Salió una reforma o una iniciativa también muy paralela a la que elimina la subcontratación, que toca la ley laboral burocrática, por llamarla así. Y en el artículo 10 bis, si no mal recuerdo, también se hace mención de que a todo lo que es gobierno no lo pueden contratar. Vamos al extremo de que en una mañanera dijo pues ahí el estandopero de la mañana que también que los vamos a contratar a todos, que no pasa nada. O sea, ahí sí se tomaron los dos extremos, pero que sean iniciativas, yo quiero saber que se concluyan las dos, porque si no, se parte. Porque si no es así, uno de los principios constitucionales, ¿sí me explico?, va a ser como el que hubo mucho tiempo del famoso aguinaldo de los trabajadores del erario público. ¿Sí me explico? Entonces, si es nada más para el apartado A, ahí va a venir una bola de amparos por la inconstitucionalidad, porque también tendría que llevarse a cabo para el apartado B. Pero yo creo que ese no es el punto nuestro. Además, si la Constitución nos prohíbe algo, pues tenemos a Varguitas ahí que le arranca la hoja correspondiente a la Constitución y solución dada. Ok, pero no, básicamente aquí, en la negociación entre empresarios y gobierno respecto de la eliminación de la subcontratación, ellos dicen, oye, pero es que tenemos empresas que podrían tener utilidades muy grandes porque tienen robots, tienen mucha inversión y tienen muy pocos trabajadores. Entonces, estos muy pocos trabajadores les tocarían PTUs muy grandes. Imaginemos una empresa que tiene 2,000 o 3,000 millones de pesos de utilidades y solo tiene 4 o 5 trabajadores, que las hay. Estas se verían como que con un trato raro. Entonces decían, oye, dame chance de limitar, tener un tope máximo. Entonces, ok, yo estoy en una empresa de alta tecnología donde somos 3 trabajadores y todo lo demás es solo inversión de capital. Y entonces, de las utilidades, cuando me repartan a mí, se va a seguir repartiendo el 10% de PTU, pero se va a topar hasta 3 salarios mínimos o el promedio de los últimos 3 años, conforme a algo que ya aparentemente aceptaron empresarios y gobierno, O sea que esto es muy probablemente lo que se vaya a publicar el 1 de mayo. O sea, por ahí estaríamos ya pensando. Entonces, oye, muchas empresas no están dando PTU, pues no, si no ganan no van a dar PTU, pero el outsourcing es el que no gana, las empresas sí ganan. Bueno, eso sí va a cambiar al momento en que se quite el outsourcing o el insourcing, porque cada trabajador va a tener una PTU dependiendo de la empresa en la que esté. Entonces, pero espérame, Pancho, hay un 127 cuarta bis y un 16 que ya existía de la Ley Federal del Trabajo, en donde los trabajadores del outsourcing tienen derecho a PTU del outsourcing y del outsourcer, de los dos. Pero por eso está condicionado a que en ese contrato de subcontratación no se cubran las 3 condiciones, que es que no tenga la totalidad de actividades, que sea especializado y que no haga tareas iguales o similares. Es decir, las consecuencias de no cubrir las condiciones es que no lleven las facturas, según la jurisprudencia que salió en 17, que se tiene que dar aviso de actividad vulnerable, conforme al 17 de fracción 11, lo que es inciso B de la ley de lavado de dinero, y que se vuelve un patrón para todos los fines, incluidas las de seguridad social. Entonces, esa pequeña cosa diminuta era el supuesto castigo que generaban en 2013, pero pues se lo pasaron por el arco del triunfo y la historia es esta.
Así es. Yo nada más, perdón, adelante Javier, adelante. No, adelante. Bien, hablando de lo que es participación de utilidades como lo están planteando, yo creo que dentro de la negociación que venía desde el inicio, uno de los puntos que había quedado fuera es la PTU. La iniciativa que yo recuerde no modifica Constitución, modifica únicamente la Ley Federal del Trabajo con un párrafo donde efectivamente se pone, como lo están mencionando, 3 meses de salario para efecto de límite o en su caso el promedio de los 3 años anteriores. Ahora bien, la determinación de la base no se está modificando renta. Entonces, la conclusión sería, lo que se está planteando es únicamente adicionar la limitante en lo que sería la participación de utilidades. 2, no se está modificando la determinación de la base, sigue siendo exactamente el artículo que tenemos en la ley de renta, si no me recuerdo creo que es el 9, en este sentido, y los demás ordenamientos que tendríamos para efecto de la PTU no hay modificación. Bien, ahora, ¿esto qué implicaría? Lo que entiendo, no sé si estén de acuerdo, es únicamente para las estrategias donde se hacían empresas para quitarte el 10%, lo que estarían buscando ahora es decir, bueno, hiciste esa estrategia con todo y lo que es adicional a lo que estamos, o considerando con lo que estamos comentando, dice, al hacer esta estrategia y pones a los trabajadores y los separas, te quitas el 10%. Creo que este es un punto importante que sí debería de considerarse como tal. Hablar del tope tiene impactos distintos y como lo estás planteando Javier en diferentes circunstancias, pero eso ya lo tenemos ahorita. Y la otra parte sería en este sentido es quitar el outsourcing como tal, eliminarlo. Resulta ilógico, resulta absurdo, pero hablamos de que esto por la actividad, por lo que demuestra, por lo que ha trabajado, y como muy bien se comentábamos, el problema que se está haciendo es que independientemente de los intentos que ha hecho la autoridad, no han podido atacarlo, no han podido resolverlo. Y esta es una forma, en mi particular punto de vista, que así atenta contra lo que es la actividad normal de lo que es el outsourcing, que es importante, que es necesario, que realmente funciona y que quien no lo está haciendo ha trabajado cuestiones diferentes de planeación, pues castiga uno por los otros, lo cual me parece completamente absurdo en este sentido, en la parte económica. Ese sería mi comentario, Javier. Sin embargo, nada más aquí en la parte de PTU, haz de cuenta, si tú tenías una empresa que pasaba los escalones de la Ley Federal del Trabajo, el 15A, 15B, 15C, 15D, entonces automáticamente tenías una empresa de subcontratación de personal permitido, legal. Estos artículos en la reforma se están eliminando, o sea, quitan totalmente el esquema de subcontratación, pero si tú pasabas estos escalones, pagabas el PTU con la utilidad de esa empresa de subcontratación, independientemente de lo que ganara el grupo empresarial al que le estuvieras prestando tus servicios. Entonces, ahora sí, ya los trabajadores los distribuyo a cada empresa y en cada empresa pues ganarán una PTU, en algunas perderán, en algunas ganarán mucho, en algunas ganarán poco, pero si la empresa, imagínate una inmobiliaria que tiene 5 o 6 edificios en Santa Fe y que se administra por 3 o 4 personas porque tienen servicios especializados casi para todo y esos empleados recibirían el 10% de las utilidades de una empresa con mucho capital. Esta limitante que se negoció entre empresarios y gobierno fue para decir, oye, pues no me castigues tanto porque si en ese caso, en lugar de repartir 20 millones entre 5 trabajadores, vamos a limitarlos nada más a 3 meses de sueldo y ya es algo que se puede contabilizar. Del otro lado, quedaría muy difícil de poder determinar en un presupuesto o en un flujo de efectivo. Bueno, esa administración, Pancho, esa administración siempre es del título 3, los no contribuyentes, los administradores de condominios. Y eso nada tiene que ver, es un pago por cuenta de terceros, es una administración de un dinero que no es mío, nomás para realizar gastos. Yo creo que eso no sería el ejemplo más adecuado. Pero aquí viene un tema muy, así como que está muy romántico y muy futurista.
según entiendo, le están apostando a que como ya no va a haber la posibilidad de subcontratación, entonces todas las utilidades se van a ir a la empresa eje. Me pienso, por ejemplo, en tiendas que son evidentemente pues, ganadoras, ¿no? Liverpool, Palacio de Hierro, no lo sé, ¿no? En apariencia parecieran tener tanto la posibilidad económica. Entonces, en ese romanticismo dicen esto. La PTU sabemos que hay dos, la determinada, la pagada. La determinada es no deducible por expreso del artículo 28 de la ley del ISR y la que se paga solamente es distribuible con la posibilidad de hacerlo en pagos provisionales a partir de que yo lo entrego. Otro tema, las utilidades son imprescriptibles para el patrón, pero prescriptibles para el trabajador. Entonces, el romanticismo técnico es, no te preocupes, vas a tener que pagar mucho, no te apures, vas a tener una utilidad no deducible, pero ya limitada. Ya no te preocupes, porque sabemos que si no la deduces, tampoco te la gastas, porque se acumula el siguiente año para quien no te la cobró y de la que ya te deshiciste porque pagaste a trabajador. O sea, listo, diría Derbez, ¿no? El paquete está completo. Pues sí, pero la temática es verdaderamente se irá a dar el cauce que se busca por generar las utilidades y la contratación. No creo que ya vamos a un corte, ¿no, Pancho? Y vamos a corte. Regresamos de nuestro corte y ahora nos regañó el equipo de producción porque de repente se sintieron sorprendidos por el corte. En fin, vamos a saludar a los que nos saludan. Mercedes Garduño, obviamente lo que está viendo, Edwin Álvarez, Verónica Vero, Emi Ríos, Simón Fidel, Rosalía Vilchis Valdés. Dice buenos días y saludos a todos, gente decente. Leonardo Flores, Esteban Elizalde Mendoza, Sidrón Aguas con el doble patrón y los sindicatos también podrían ser. Y Milla y Arufe Asesores, saludos a todos y cada uno de los super megas conductores de esta plática. Rodolfo Alfaro, saludos a todos desde Comitán, Chiapas. Qué bueno que estás con nosotros, Rodolfo. Guadalupe B. Conde, saludos al doctor Carlos Burgoa. Y Alejandro García, saludos a todos, excelente programa. Oye, ¿no le pasaste la lana a quien te dice super mega y eso? Sí, fue el Chicharito, le dimos. No, pero no, ahora no vino, ahora nomás vino el de Milla Arufe que saludó a todos. Ah, ok. Entonces no fue el Chicharito, no fue Javier Hernández. Muy bien. Bueno, tienes ahí el parrafito del que estábamos hablando, Carlos, de casualidad, para que nos hagas favor de leerlo, del apartado B. Claro que sí, mira, dice, la iniciativa está en la Gaceta Parlamentaria del 19 de noviembre de 2020. Aprovecho para comentar que ahorita la mandé por nuestra comunicación de WhatsApp. Y dice, nada más toca un artículo, dice, artículo único, se adiciona un artículo 10 bis a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional, para quedar como sigue, firmado por el diputado Pablo Gómez Álvarez, y dice, artículo 10 bis, queda prohibida la subcontratación de personal, entendiéndose por esta que una persona física o moral proporcione o ponga a disposición trabajadores propios en beneficio de entes de la Federación cuyas relaciones laborales se encuentren normadas por la presente ley. No se considera subcontratación de personal cuando el proveedor de obras y servicios ocupe personal bajo su exclusivo mando en actividades no habituales del ente público y en el marco de las disposiciones legales aplicables. Esto quiere decir que como la iniciativa privada es la única que tiene objeto social y actividad económica, entonces no podía caber aparentemente gobierno y por eso es que de inmediato el 19 de noviembre dijeron córrele porque si no se nos va también y entonces ahí es donde ya aparece, quitando más allá de objeto social, etcétera, que sean obviamente las actividades no habituales del ente público. Aunque también ya existía otro en que todo lo no aplicable en el apartado B se iba al apartado A, ¿no? De eso ya tiene muchos años, por eso ya existe una
una parte de conciliación federal del trabajo para los trabajadores del erario público que no existía, ¿no? Digamos que aquí es muy similar en la iniciativa privada, donde tú vas a poder subcontratar servicios especializados. O sea, ya quitemos la palabra subcontratación porque es la que ya es pecado. Vas a poder contratar servicios especializados por servicios que para ti no son tu objeto social o tu actividad preponderante. Sería muy similar la idea de un lado y de otro. Ajá. Entonces, más o menos se están empatando. Claro. O sea, que una empresa de limpieza no tenga personal de otra empresa de limpieza, básicamente, claro, ¿no? O una empresa que se dedique a lo que es la atención al público, no contrate otra de atención a público, ¿no? Es en resumidas cuentas, ¿no? O que tenga yo una representación de publicidad de personal y que contraten personal y que yo a su vez contrate a otra ese personal. Pero a ver, ¿no? ahí está. Si yo soy una constructora al estilo las grandes ICA, los que piensen, ¿no? Y me encargan la construcción de una plaza comercial, a departamentos, lo que quieran, pues alguien tiene que hacer el aplanado, alguien hace el fraguado, alguien hace la instalación eléctrica. Y la pregunta es, entonces yo no puedo subcontratar. Obvio, mi objeto social dirá, pues soy constructora, pero no me especializo. Y ahí es donde viene el tema. El objeto social es total. Mi actividad económica es en lo que yo me especializo. Pero aunque eso, Carlos, la construcción, digamos que no sufre cambio, eso ya lo permitían. Entonces siempre nos hablan de los servicios especializados y los servicios de construcción, aun cuando los servicios de construcción ya podían. Ese es el tema, o sea, porque señalan los dos. Y por obra, recordemos que siempre va a ser el trabajo intelectual o físico. Ese es el punto, o sea, por eso es que señalan los dos, porque es un trabajo intelectual o físico. Por eso dicen servicios u obras, no solo por el efecto de construcción. Entonces, la clave es, si bien servicios u obra, porque el 8 de la ley laboral dice que el trabajo es algo intelectual o físico, ¿no? Por ejemplo, un contador hace trabajo intelectual, un albañil hace algo físico. Entonces, la clave es, si le van a poner eso a todos, ¿cómo lo van a interpretar? Y el más importante, ¿los va a autorizar a todos la Secretaría del Trabajo? O sea, es todóloga para saber que para todos es bueno. Y que además que sean especializados, tendría que haber una persona especializada en cada una de las especialidades para que dictamine que está bien. Ahora, los objetos sociales son tan amplios, que hasta se aplican inyecciones a domicilio, ¿no? Para no cambiar la Constitución. Sin embargo, el área de trabajo es y puede cambiar el área de trabajo de acuerdo a las situaciones económicas del país o de la empresa. Ahí les va otra. Imaginemos que yo como abogado me dedico a la defensa de mis clientes. Pensemos que yo no tuviera el área penal. Entonces yo busco un penalista para que pues asociados llevemos estos asuntos. Y va a decir el penalista, no te preocupes, yo te facturo a ti y tú le facturas a los otros. Pero ya no puedo. Bueno, es que ahí no estás hablando de servicios en los que se ponga a disposición personal. Estás hablando de servicios profesionales. Ese cambio, porque los servicios profesionales vienen en el Código Civil, no en la Ley Federal del Trabajo. Analizando ese punto, la realidad es que se tienen muchas soluciones. Entonces, habrá que cuidarle ahí como algo que sí se puede hacer sin mayor problema, en tanto se tenga un contrato de prestación de servicios profesionales, lo cual se puede tener también con una sociedad civil. Es que fíjate, en el caso de la subcontratación de las grandes constructoras, obviamente lo que siempre yo he dicho, que lo que era subcontratación, lo que es subcontratación real, no outsourcing, es cuando sale de un contrato primo, ¿sí me? Que le dan toda la obra del aeropuerto, ¿no? Toda la obra. No obviamente el que ya se hizo y al que ya es fallido. Entonces, yo voy a trabajar con un grupo de empresas que son ustedes tres,
¿Sí me explico? Porque cada una, o sea, no sé, Francisco se encarga lo que es todo el cálculo de la obra, Carlos se encarga todo lo que es la construcción, y Sergio, no es porque sea Sergio, se encarga de los acabados. Y no quiero decir que sea igual, pero bueno, se encarga de los acabados. Entonces, cada uno de ustedes, igual que yo, debe de respetar ese contrato primo de tiempos, formas, dinero y una ruta crítica, ¿no? Ese es lo que es una subcontratación, cuando viene de un contrato. Pero cuando yo otorgo personal, yo no le digo que haga lo que tenga que hacer, hay que se lo den a él, ¿no? Entonces, siempre la autoridad ha confundido el artículo 15 de esa Ley Federal del Trabajo con el artículo 15 de la Ley del Seguro Social. Lo que pasa es que también se modifica el 15, mi querido maestro, y ahora dice que en ningún caso el representante, es que la subcontratación la mandaron al 15A, 15B, 15C, 15D. En ningún caso un cuate que subcontrata, digamos, a los trabajadores, podrá ser el patrón, a menos contratista, no hablas de contratista, ¿no? Bueno, ahorita lo reviso porque tiene su palabrita, pero ese no puede ser patrón, y antes sí podía ser patrón, entonces lo están limitando ahí también. En el caso de la obra, como bien dice Carlos, sí puede haber ahí un tema todavía, porque te dicen, oye, la construcción no tiene problema, queda igual. Pues qué tan igual, porque sí me estás cambiando los otros artículos que le permitían a la construcción estar como está ahora. Entonces, sí, yo creo que necesitará un párrafo en el que se diga exactamente qué pasa con la construcción, porque yo me dedico a la construcción y todos a los que yo subcontrato realmente están realizando actividades que son mi objeto social. Ese sería algo que debiera decirse por ahí. Yo le añadiría algo que dijera respecto de la construcción: con ellos no hay cohete, y ya, con eso queda. Imagínate, tú en tu casa vas a construir algo, ¿sí me explico? Y vas a contratar, no sé, a un arquitecto, vas a contratar a un maestro albañil, ¿sí? Un director de obra, ¿sí me explico? Y trae a su gente. Pues obviamente en la construcción de tu casa, cuando se va a darlos de alta al Seguro Social, el patrón es el dueño de la casa y sobre él van todo lo que es el pago de esas contribuciones en el caso del Seguro Social. ¿Sí me explico? Sí. Como bien dice Javier, y hay que afinar la construcción, porque recordemos cuáles son los tipos de contratos. Está el de administración de obra y está el de supervisión, nada más. Y si es de supervisión, ahí te la encargo, porque entonces yo nada más checo tu obra y la gente está a tu cargo. Ya si es de administración, yo me encargo de todo. Me estoy pensando en el ejemplo que das, más pequeño. Eso es en la práctica. Entonces, esto, pues, ¿cómo lo resolvemos, no? Sí, porque inclusive el de administración de obra puede caber hasta en asimilados y salarios, según el reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ¿no? Que no sea a una persona moral o una persona física con actividad empresarial. Entonces tendríamos que ir al reglamento en donde entra realmente que pueda ser en tu casa o para alguien que no tenga una actividad empresarial, por ejemplo, profesional, ¿no? Sí, pero aquí en el caso de la casa, mi querido maestro, cuando tú contratas a una constructora, que una constructora puede ser una persona física o una persona moral, esta empresa, digamos, es la que va a ser la responsable de dar de alta su obra, de pagar los seguros de sus trabajadores, etcétera. O otra opción, yo soy el que da de alta la obra y doy de alta a mi subcontratista y él es el que al último tiene que pagar todo, pero yo soy el responsable de que él pague, no tanto que yo lo tenga que pagar. Depende del contrato. Sí. O de los contratos, sí. Porque puede haber varios ahí. Claro, porque imagínate, doy la obra a ti, sin embargo, yo le digo, bueno, es que yo no tengo un electricista, bueno, es que venga el electricista, lo pago yo y entonces ya no dependería de ese contrato. Es complicado, ¿eh? Sí tienen que separar obviamente la parte de la construcción
para poder delimitar perfectamente y sobre todo tener mucho cuidado con los contratos que se hagan con estos subcontratistas para evitar ese tipo de problemas, ¿no? Ahora, en el tema que hoy vemos, es muy claro, en el artículo 126 y 127 de la ley laboral hay infinidad de hipótesis de exención de PTU. Entonces, a ver, me explico por qué esto se va a venir con fuerza. Al fisco, en un lugar lejano, así como en las películas americanas, si uno dijera que tiene que ver, le encanta calificar operaciones inexistentes. Y es su día a día, y es su hobby, y tanto como morderse las uñas, ¿no? Entonces salen adeudos fiscales fuertes y las autoridades determinan utilidades que posteriormente las anda preguntando la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. Sí, así sucede. Una empresa es auditada, le determinan adeudos, le dicen ahí está una utilidad, yo no sé de qué dependa, pero algunos lo dicen, otros no. Y entonces en lo que litiga aquel el asunto de tipo fiscal, le toca la puerta a la Procuraduría del Trabajo y le dice, oye, me dice el SAT que por aquí hay utilidades. Y entonces tendrás que hacer lo propio, ¿no? Pero volvemos al tema que le voy a contestar. Ah, sí, pero ¿están limitadas? O sea, el tema, y lo peor aún, si el trabajador está atento y quiere hacer el reparto de utilidades adicionales, conforme lo prevé el reglamento del artículo 126 y 127 de la Ley Federal del Trabajo, ¿cómo sufrirían cambios esos temas, no? Ese es un punto interesante, que parece que fue así como decía un comediante Adal Ramones, Inges, uno tú lánzate y dilo, ¿no? Pues total, ya después arreglamos las cosas. Fíjate que eso es grave porque inclusive cuando te llegan a revisar una auditoría y empieza la auditoría, le mandan llamar al representante de los trabajadores porque en teoría al terminar la liquidación de la auditoría tiene que firmar el representante de los trabajadores para que esa modificación que se hizo a la base, en este caso, obviamente, de la utilidad fiscal o dependiendo del año de donde se está marcando, porque puede ser antes también, antes de que se reformara el 16 del ISR, ¿no? Que hablaba de la PTU. Y entonces también los trabajadores entran en esa situación como la que estás marcando. Y eso es muy delicado. Sí, vamos por último comentario, mi querido maestro. Yo inicio, si me permites. Aquí tendríamos que revisar todos en nuestras empresas, sobre todo si tenemos outsourcing o insourcing, qué es lo que vamos a hacer ya hoy. Hoy ya estamos tarde haciéndolo, ¿eh? O sea, ya nos tardamos. Tenemos que revisar el objeto social de nuestras empresas, tenemos que revisar cuáles van a ser los servicios corporativos y cómo los vamos a manejar. Tenemos que revisar qué trabajadores se van a qué empresa. O sea, son una serie de decisiones que son muy importantes. En IMEFI tenemos un curso de 9 horas que son las reformas de la subcontratación. Aquí se ven básicamente lo que se está proponiendo, que aparentemente ya casi está en Ley Federal del Trabajo, en Ley del Impuesto sobre la Renta, en Ley del IVA, en Código Fiscal de la Federación, en Ley del Seguro Social y Ley del Infonavit. Todas estas leyes se modifican. Y hay otra ventaja. Este curso ustedes lo pagan, entran a lo que ya está, ¿cómo se llama? Grabado, pero tienen acceso al que tendremos en mayo, en cuanto se publique la reforma, pero ya no para ver los detalles de qué cambió, sino para ver por dónde nos dan el chingadazo, porque pues ahí, pues sí, vamos a tener cada quien diferentes problemas y ahí ya tendríamos que estar analizando cómo nos está pegando cada uno de estos cambios. Entonces, sí valdrá la pena que lo revisen y que ya todos estemos hablando el mismo idioma, sabiendo exactamente qué es lo que casi seguro va a cambiar. Lo que dijiste es el golpe, ¿verdad? El chingadazo. Sí, chingadazo. Sí, sí. Y bueno. Es algo de francés, mi querido maestro. Ok. ¿Dónde te podemos localizar, Pancho? En Tax Day México estoy para servirles en Facebook o en taxday.com.mx. Sergio Abarca. Bien, ok. Hablando del golpe en el caso de PTU, habría que tener entonces en consideración la propuesta como lo están haciendo, que se está topando a lo que sería 3 meses de salario o el promedio de los 3 últimos ejercicios. Esto de alguna forma
es una modificación directamente de la ley del trabajo, sigue Constitución igual, los porcentajes sigue el 10%, la determinación igual, la forma de determinar sigue el 50% y 50% de acuerdo con lo que serían los días trabajados y lo que son los salarios. Y aquí es donde vendría prácticamente el cambio, porque es donde tendríamos que, al estar haciendo la determinación, tendríamos que estar considerando lo que sería esta reforma en particular y para cada trabajador en específico. Bien, este es un punto importante que va a traer diferentes impactos desde el punto de vista financiero, según sea el contribuyente o la persona. Situación que habría de considerar adicional a los demás puntos que hemos estado comentando el día de ahora en este sentido. Bien, entonces, creo que este sería el punto importante en lo que sería participación de utilidades, y un servidor podrían localizarme en el correo que es fiscosat-2010@hotmail.com. Bien, doctor Carlos Burgoa. Bueno, pues yo creo igual que lo ha comentado ya Javier y Sergio, ya está tarde, ¿eh? Si la tarea la empiezan a hacer ahorita, se les va a complicar todavía más. ¿Por qué? Por actas de asamblea que tengan que firmarse, ya van fuera de tiempo, por infraestructura, por cambios en los acomodos de personal, etcétera, porque estamos atentos de que no solo se voltee a ver a la ley laboral, sino también al Código Fiscal, que también señala infinidad de temas. Rápido, yo no puedo contratar a trabajadores bajo la base de otra empresa en donde previamente esos trabajadores fueron míos. Entonces, es un tema que se debe acotar ya, la gente lo debió estudiar y esto nada más se sumaría como una forma mínima. Pero si al día de hoy no están preparados, se va a complicar más. Recuerden la fecha cierta, los acuerdos que deban tomar, que se deban protocolizar, ya van tarde. Ya vamos tarde, entonces estar muy atentos. Claro, es importante. ¿Dónde te localizamos? Ok, estoy con mi nombre, o como Burgoa Toledo y Asociados, o como Burgoa Editores, en Facebook, LinkedIn y Twitter. Bien. Pues yo tengo que terminar con los que nos saludan porque no lo puedo volar. Irma Olivares, Chicharito, saludos al super mega dios de la destrucción del derecho en todo el universo existente, Javier Martínez Ibáñez. No, es para el doctor Burgoa. Como dijo, para la destrucción del derecho, yo dije, sí, ya me amoló. Bien, pues la Secretaría del Trabajo también ya tiene que tener, si esto lo empezamos a hacer, ya tiene que tener sus especialistas, ¿no? De las especialidades. Bueno, ¿de acuerdo? Vale la pena comentar algo, mi querido maestro. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, dirigida por unos caireles actualmente, lo que va a hacer es un padrón, un registro, o sea, simplemente llena los requisitos y te pone ahí, o sea, no te va a calificar, nada más va a calificar que cumpla los requisitos para estar inscrito, y cada 3 años vas a tener que volver a ir a hacer a renovar tu registro. Entonces, con un simple aviso, entonces, ¿qué va a certificar? ¿El aviso? No, y ahí lo dejamos. Sí, o sea, pero básicamente no tiene tanta bronca porque es un servicio administrativo. No, entonces es nada más un aviso. Pues sí. Entonces, ¿qué va a certificar? No va a certificar nada. No hay. Pienso yo, ¿eh? Sí, está bien. Pero te quiero decir una cosa, en público no quiero que me quites la palabra. No. A ver, te lo advierto. Perdón, Bien, tenemos que cuidar cuáles de los trabajadores que tengo ahorita a través del outsourcing van a seguir conmigo o no van a seguir, porque tengo también la potestad de decir hasta aquí. Y entonces quedarme con los que me debo de quedar. También hay que estar preparados, actas de asamblea para ver los giros, por supuesto, para tratar de hacer todo esto. Y bueno, esperemos que esto entre y que la autoridad también, al estar ahí metida, pues ya vaya a contratar todo y que el presupuesto se modifique. Tiene que haber un presupuesto también, porque acuérdense que no son salarios, son sueldos y vienen a través de un presupuesto. También tiene que estar listo del presupuesto para lo que llegó, pero en fin,
Su servidor, semillaarufe@yahoo.com.mx, en redes sociales, Arisbe Corporativo Jurídico Fiscal. Y obviamente no se les olvide, mis queridos amigos, que nos vamos a tener el próximo viernes, porque es un Viernes Santo. Entonces, cuídense, por favor, para que no tengamos otra ola, que no hemos salido de la ola, pero seguimos surfeando, a ver quiénes se ahogan y quiénes no se ahogan, ¿sí? Y nos vemos entonces en 15 días en obviamente, su programa Debate Fiscal.